hagamos una pequeña retroalimentación. ¿Alguien que se acuerda? Primero vimos lo que son los motores, motores de C. Vimos lo que es el estator, el principio de funcionamiento de un motor, la ley de Lorentz, los tipos de bobinados, etcétera, etcétera. Eso me acuerdo. Etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué más acá? ¿Los presenciales? ¿Qué más? Entonces, ingeniero, disculpe, ponemos asistencia. No, no se preocupe. Ok, gracias. ¿Qué más? La clasificación de las máquinas la vimos, ¿no? Sí, afirmativo. Asíncronas, síncronas, por el tipo de conexión, serie, paralelo. Sí, afirmativo. Es la reluctancia magnética. Partes principales, la parte fija, el entrehierro, los paleros. Ok. Bien, entonces veo que sí, pues más o menos hay una pequeña recuerdo de lo que vimos. Ahora vamos a hablar un poquito del circuito equivalente de un motor de corriente continua, ¿verdad? Objetivo principal, vamos a aprender sobre el circuito equivalente de un motor DC y de sus tipos de pérdidas que tenemos o que pueden presentarse en un motor, ¿verdad? Ups, aquí me faltó la R. Bien, entonces, veamos. ¿Cuál es el circuito equivalente de un motor DC? En la siguiente figura de la siguiente página de la presentación, pues se va a mostrar el circuito equivalente de un motor DC. En la figura, pues el circuito del inducido se va a representar por medio de una fuente de voltaje ideal denominada EA y un resistor RA. Entonces, eso va a ser el circuito del inducido o las partes del inducido. Y esta representación es en realidad el equivalente de Thevenin, pero visto desde la estructura del rotor. Entonces, la cual pues va a incluir las bobinas, los interpolos, los devanados de compensación, si es que en estos existen, ¿verdad? Que no siempre van a existir en todos los tipos de las máquinas o motores de C, ¿verdad? Entonces, recuerden esos términos, la fuente de voltaje ideal y el resistor RA, ¿verdad? Que hacen inducción a, perdón, me refiero a lo del inducido. La caída de voltaje en las escobillas, bueno, no sé si alguien iba a copiar algo de acá. Ok. ¿La vamos a compartir esa? Sí, ¿la vas a subir, verdad? No creo. Ah, sí, ahí la voy a subir, ¿verdad? Pero, chivo. Estudien de una sola vez, después cuando llegue el parcial ya no les queda tiempo. Está bien. Ya voy a traer el día del parcial aquí una mesita porque no es los teléfonos. Vaya, sigamos entonces. La caída de voltaje en las escobillas se va a representar por medio de una pequeña batería. En este caso se va a denominar V con voltaje, bueno, su nombre es, su índice, perdón, la escobilla, y es el sentido opuesto a la dirección del flujo de la corriente, de este caso de la máquina. Las bobinas del campo que producen el campo magnético en el generador van a estar simbolizadas por medio de un inductor, LF, y un resistor RF. El resistor independiente va a ser una resistencia variable, ¿verdad? O potenciómetro, como quieran llamarlo ustedes, y va a ser representado por R-ajust y representa un resistor variable externo utilizado para poder controlar la cantidad de corriente que circula por el campo, ¿verdad? Bien, ¿qué términos hay que tomar en cuenta? Del inductor, del resistor RF, la resistencia ajustable, el voltaje en las escobillas, que va a ser representado por una batería, y también el voltaje ideal y el resistor RA, para llegar a esto. Este es el circuito equivalente de un motor DC, en la cual pues tenemos la resistencia ajustable, la resistencia RF, LF, el voltaje de la escobilla, que es una batería, el voltaje ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Del inducido, que es
por esta fuente de voltaje y esta resistencia, pues, donde va a entrar la corriente del inducido. Esta parte de acá, bueno, quiero ver si lo puedo manchar. Sí, lo voy a poner para los que quieran copiarlo. Va a ser el estator, ¿verdad? Toda esta parte de acá. Y esta parte de acá, pues, va a ser el rotor o el inducido, ¿verdad? Y con respecto a lo que dice Thevenin, es pues visto desde estos terminales, ¿verdad? De la estructura del motor. Bueno, se alcanza a entender que aquí es el estator, ¿verdad? Y esta otra parte es el rotor. Okay. Ahí en los que están en virtual, ¿alguna duda? ¿O quedó claro eso? Claro, ingeniero, claro. Recuerden que esta resistencia ajustable, como les mencionaba ahí, es para controlar la cantidad de corriente que va a circular en la parte del campo, ¿verdad? Esto de acá. Si se fijan, está en serie con la resistencia a esta RF. Ok, sigamos. Bien, sigamos hablando del circuito equivalente de un motor. A veces se puede presentar variaciones o simplificaciones porque no todos van a estar pues siempre con las mismas partes, ¿verdad? En el circuito equivalente básico y con frecuencia la caída de voltaje en las escobillas va a ser tan solo una parte o una fracción del voltaje generado en la máquina. Ojo con eso. Por lo tanto, en los casos que no es demasiado crítico, se puede dejar fuera la caída de voltaje de las escobillas o incluirla aproximadamente en el valor de RA, ¿verdad? Como una caída de voltaje sobre esa resistencia. Además, en otras ocasiones, ese es otro parámetro, en la cual la resistencia interna de las bobinas de campo se pueden agrupar con el resistor variable, con el potenciómetro, y al total pues se le va a llamar RF. Entonces vamos a tener como dos circuitos equivalentes. El general y pues en el cual se presentan variaciones. Ustedes pueden agregar aquí circuito equivalente de motor DC con variaciones. ¿Qué variaciones o simplificaciones? Acá se las menciono, ¿verdad? La de agrupar el resistor variable con la bobina y con el tratar de eliminar el voltaje de las escobillas, o sea, la batería, agregarlo como un voltaje sobre una resistencia y que va a quedar de la siguiente manera. Siempre respetando acá el estator y aquí el rotor. ¿Quedó claro eso? Sí, queda eso. Como acuerdan que estaba en serie con respecto a esto. ¿Perdón? Exacto, para hacer una sola. Está en serie y va a ser siempre variable para controlar la cantidad de corriente. Y en el otro caso, con la otra parte, se elimina la batería, porque es el equivalente al voltaje de las escobillas. Y todo ese voltaje se asume que va a caer en RA. ¿Quedó claro eso? Bueno, ahí les doy unos minutos para que los que quieran, ¿no? Para que vean que también yo anoto, ¿eh? Pregunta de examen podría ser esto, ¿verdad?
Dibujen el diagrama. Con variaciones. Exacto. Con las variaciones del voltaje de escobilla y la resistencia variable. Y se puede tener el caso de que solo del lado del rotor tenga variación, o tiene que ser en el rotor y en el Solo del rotor. Si te fijas en ambos, ¿ves? tiene que ser así. Sí. No se puede. Según lo que yo entendí, no siempre tiene que ser de ambos lados. Si no, se afecta ¿cómo se llama? El mecanismo, ¿ya? Y otra cuestión es con respecto a eso, que dice F y A. La F es lo de campo, field en inglés, ¿verdad? Y lo otro es lo del el inducido, la A, para que lo tengan presente acá, ¿verdad? Aquí sería el inducido y aquí sería lo del campo. En el caso real, con las escobillas sí están tomando una externa. Idealmente sí. Idealmente. Pero se toma en parte como el análisis. Solo que en este caso, según lo que yo estaba leyendo, como una batería. ¿Puedo seguir? Bien, bien, vamos a lo que les gusta, la fórmula, ¿verdad? Entonces, el voltaje interno que se genera en esta máquina, recuerden que máquina, y le pueden poner entre paréntesis, motor o generador, va a estar dado por la ecuación de EA. ¿Qué era EA? Voltaje ideal, ¿verdad? Entonces, por esa constante, aquí les traigo ya los parámetros, no me acuerdo cómo es el símbolo de la letra Y, el nombre, por la velocidad, en este caso angular. Y también vamos a tener en ese mismo circuito equivalente el par inducido o el torque, ¿verdad? Que va a ser por esa letra T, no sé si lo alcanzan a ver por ahí. Inducido, se llama acá, igual a la misma constante por lo del flujo, por la corriente que pasa, ¿verdad? Ya les voy a poner acá qué representa cada uno de los parámetros para que lo anoten. Solo quiero que tengan en cuenta esto. Entonces, el voltaje interno es por esta fórmula y el par inducido o el torque es por esta fórmula. Anótenlo, ya les voy a poner ahí qué representa cada uno de ellos. ¿Qué hice acá? ¿Qué les he agregado acá? Que estas dos ecuaciones, la ecuación de la ley de Kirchhoff, del circuito inducido y la curva de magnetización, que vamos a ver si alcanzamos a ver al final, o si no en la otra clase, de la máquina, son todas las herramientas o lo que ustedes van a necesitar para poder analizar el comportamiento de este motor en corriente directa. No me acuerdo cómo se llama este símbolo griego, se me olvidó. Creo que sí. Ajá. Pero a ver, mu, fi. Sí, creo que fi. Vamos a ver. Sí, en Word, creo que símbolo. Aunque fi tira la O, pero con la es el palillo horizontal. Pero no sé si es el mismo. Sí, no sé. Bueno, tarea lo voy a buscar. Pi, epsilon, beta. Phi es. Ah, sí, es cierto, ya la vi. Están las otras nomenclaturas. Uh-huh. Hay tres. Está vertical, otro símbolo. Sí, tiene razón. Gracias. Vale, entonces veamos entonces qué representa cada uno de esos términos. Bueno, que ya se los dije más o menos. Para el voltaje interno, donde K va a ser una constante que va a depender de la construcción de la máquina. Valor adimensional, no tiene unidades y lo más probable es que se lo tengan. Y acá, pues, phi, el flujo por el polo en las máquinas, así se llama, o eso es la determinación de eso. Y su unidad, el Weber.
La verdad que yo no me acordaba qué era, ¿no? Entonces, un equivalente de un Weber, yo estuve buscando para que no crean que es mentira, solo espero que copien ahí. Y la W, ¿verdad? Que es la velocidad del rotor en la máquina, pero en radianes sobre minutos. Creo que esa es la unidad, ya vamos a ver. ¿Saben a cuánto equivale un Weber? No. Es una gran descomposición de unidades. Así que solo apréndanselo, un Weber. El voltaje, pues la unidad de esto, pues van a ser voltios. No me voy a poner acá a explicarles cómo es que llegamos a voltaje, ¿no? La rueda ya existe, no me voy a poner a inventarla, ¿no? Bueno, quiero ver, creo que aquí todavía tengo el... Aquí está. Vale, miren. Expresada en otras unidades. Equivale a kilogramos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados por amperios. Todo eso es igual a ohmios por C, que quiero ver que es C. Lumbios. Y de ahí todo eso es igual a voltios por segundos. Y a la cosa que llegan a 10 a la 8 Maxwell se llama esa otra unidad. Así que quedemos en conclusión un Weber ya. Así que, por si alguien me pregunta, aquí está. Y dice que es la unidad de flujo magnético o flujo de inducción magnética en el Sistema Internacional de Unidades. Deberían de copiar eso ahí, como cultura general, ¿no? Aquí se los voy a poner en sombreado. Y en el parcial, pues les voy a preguntar, descompongan la unidad de Weber, ¿no? Y si no la tiene bien, pues ni modo, ni medio punto. Vale, sigamos. No sé si tienen dudas los que están ahí en casa. Todo bien. Todo claro, ingeniero. Chivo. Vale, entonces sigamos. Bien, y vamos a la otra fórmula, que en este caso es, solo voy a hacer un poco más grande esto primero. Bueno, ahí están los otros términos. La casa es la misma constante, ¿verdad? La construcción va a depender de la construcción de la máquina. Son datos que se les puede brindar. El flujo por polo en la máquina, la misma unidad. Y este caso, la corriente va a ser la corriente en el inducido, ¿verdad? Unidades amperios. Como es torque inducido, ¿qué unidad va a tener? Newtons por metro. Así que ahí pónganle ahí unidades Newton por metro. ¿Cómo llegan a eso? De alguna forma. ¿Qué semana damos? 4 es esto, ¿sí o no? 3. 4 o 3. 4 pues. 4. Estamos lejos todavía. Vale, entonces sigamos. Para que no se les olvide la fórmula, pues les traje un pequeño ejercicio así, modo parcial, ¿no? Tranquilito. Solo de ir a sustituir los valores, ¿no? Así como les gusta, o sea, ¿no? 32, ahí está. Vale, veamos acá el ejemplo, dice, ¿cuál es el voltaje inducido? Dice, solo para que se aprendan la fórmula y no la traigan escrita en la mano, ¿no?
¿Cuál es el voltaje inducido en una máquina de corriente continua con las siguientes características? El flujo por polo en la máquina es de 0.039 Weber y la máquina va a girar a 400 revoluciones por minuto y tomar una constante de construcción de 14.4. Les dije que esa constante iba a ser adimensional. No les traje cómo llegar a eso, así que de uno, ¿sí? Asuman que esa K es una constante, ya les dije qué representa y que es adimensional. Entonces, ¿qué hacemos? Como me piden el voltaje inducido, aplico la fórmula que me acaba de decir René, sustituyo y listo. La constante adimensional, los valores de Weber para el flujo y las revoluciones, ¿verdad? Ahí el cálculo, no voy a hacer que me equivoqué, ¿verdad? Puede ser. Quizás de 5, yo le he puesto 224. Está bien, ingeniero. Ok, aprobé. ¿Qué les recomiendo en esto? Pues solo saber qué término representa cada uno. Puede ser que un problema les dé el voltaje y les pida, qué sé yo, el flujo o, bueno, más que todo el flujo, ¿verdad? De ahí lo demás es constante. Les puedo dar el circuito equivalente con algunos valores y ustedes ya tendrían que saber eso, ¿no? ¿Alguna duda? Permítame, Sí, sí, está bien. Que aquí también están copiando. Disculpe, ¿Cómo podemos saber el flujo de un motor? Buena pregunta. No es mi área, tendría que preguntar. Ahí sí me agarras así, ¿no? Como dice el meme, es cine, ¿no? Sí, ahí sí no, tendría que averiguar. Hola, Miguel, levantaste la mano. Sí, sí, sí. Ahí dice revoluciones por Sí. minuto. ¿Tiene que ser revoluciones por minuto o también revoluciones por No sé si segundo? te puedes acercar más el micrófono, Miguel. Que ahí dice revoluciones por minuto. ¿Puede ser revoluciones por segundo o tiene que ser por minuto? Por lo general, minutos. Minuto estaban entonces. Ujú. Ah, Buena pregunta. ¿Otra pregunta, otra duda? Bueno, entonces sigamos. Damos un ejemplo más. Y pues lo vamos a hacer entre ustedes. Bueno, entre nosotros, mejor dicho. Dice que un generador, les dije, ¿verdad? Que una máquina puede ser un generador o un motor, ¿verdad? Con una constante de construcción de máquina igual a 2750.2, con un flujo por polo de 0.05 Weber y que gira a una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Dice que encontremos el voltaje inducido y también el par inducido en la máquina de DC.
Va a ser un dato, bueno, creo que no lo terminé de copiar. Va a hacer falta el dato para encontrar el par inducido. Sí, de la corriente. Creo que me hizo falta el valor resistivo porque se encontraba por ley de Ohm, en el cual nosotros corriente era el voltaje inducido entre la resistencia. Pongámoslo en valor. Primero encuentren el voltaje y me dicen cuánto les da. Hagámoslo acá entre todos. Bueno, entonces, para encontrar el voltaje ocupamos esta fórmula. Sustituimos. La constante vale 2750.2 multiplicado por el flujo, en este caso es 0.05 Weber por la velocidad. ¿Cuánto le da? 27.502. Así lo noté. 27.000. ¿Qué unidades? 27.502, ¿verdad? Bien, y para la corriente, ¿qué tendríamos que hacer? El valor resistivo, ¿verdad? Pongámoslo un valor resistivo de qué? De 300 ohmios. El papel o aguanta todo, así quedemos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la corriente? Vamos a ocupar esta fórmula. No tanto, sino que acá, control B. ¿Qué necesitamos acá? Ya tenemos el flujo, la constante, el torque inducido, lo que nos están pidiendo, la corriente. Entonces, por ley de Ohm. ¿Cuál voltaje? El voltaje inducido entre la resistencia, aquí lo voy a poner con valor de resistencia. ¿Cuánto le dije? 300 Ohm. Entonces, aquí aplicamos ley de Ohm. Corriente igual a voltaje. En este caso sería el inducido, ¿verdad? Vamos a poner esto. Sobre el valor de la resistencia. Y eso les va a dar ¿cuánto? El valor de la corriente. Va. 91.7. Voy. ¿91.7 me dijeron, verdad? 67. Ok. ¿Qué unidades? Ok. Ahora sí ya pueden encontrar el torque o el par inducido ahí en la fórmula. ¿Cuánto es? A mí me da, bueno, no me daba eso, porque lo hice con otro valor, así que este me lo acabo de inventar. ¿Cuánto le da? Denle, cópialo despacio, tranquilo.
¿Cuánto les da el torque? 12.000. Los demás también. 12.600, escuchaba. 606 newton por metro. Entonces, el objetivo de estos ejercicios para que practicaran un poquito con esa fórmula simple y que se aprendieran qué representa cada uno de los términos. Ese es el objetivo. ¿Quién levantó la mano o alguien? Eso. Bueno, y dice Edwin que le da 2605.5. Más exacto todavía, ¿no? Ok, sigamos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bien, entonces, si les hace el parámetro de corriente, se puede, por ley de Ohm, ¿verdad? Solo que recuerden que ese es el voltaje inducido. El EA, perdón. Y listo. Traten de no aprenderse las cosas tan mecánicas, ¿no? Es que lean el enunciado, vean qué parámetros tiene y qué se les está solicitando, como en termodinámica. Bien, sigamos. Ahora hablemos de el flujo de potencia y pérdidas en las máquinas DC. Los generadores de corriente directa se alimentan de potencia mecánica, producen potencia eléctrica, mientras que los motores es lo inverso. En ambos casos, no toda la potencia entregada a la máquina aparece de forma útil en el otro extremo, o sea, en la salida, ¿verdad? Siempre va a haber pérdidas asociadas en el proceso. Entonces, ¿qué queremos llegar a decir con esto? Pues, ninguna máquina, ningún circuito, ningún dispositivo es perfecto. Siempre tenemos pérdidas. Por ejemplo, en mi experiencia en electrónica, la forma de pérdidas que hay, pues, cuando nosotros decimos esta fuente entrega tanto voltaje, o hacemos un cálculo y teóricamente o idealmente tiene que haber una corriente circulando por el circuito de tantos amperios, pero sabemos que eso no va a ser, ¿verdad? Porque siempre hay una disipación de calor, que es pues, la forma en cómo hay pérdidas, en la potencia, o corrientes parásitas, hablándolo de un circuito electrónico básico, ¿sí? Pero ya en estos temas, que son un poquito más industriales, tenemos pues que calcular esas pérdidas. Primero que nada se relacionan las pérdidas con eficiencia, ¿verdad? Entonces, la eficiencia de una máquina de corriente directa se va a definir por medio de la siguiente ecuación, donde esa N con ese ganchito, pues esa eficiencia, va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada, como la ganancia, ¿verdad? Por el 100%. Y la diferencia de la potencia de entrada y la potencia de salida de una máquina van a ser las pérdidas que suceden en su interior, ya vamos a ver cuáles son, y por lo tanto queda con la siguiente fórmula. Potencia de salida menos la potencia perdida sobre la potencia de entrada, todo eso por 100%. Hola. ¿Y cómo le fue en el examencito chiquito? Hola.
Bien, pero bien. No se lo puso muy yuca. ¿Cómo fue la pregunta que me hiciste? Un ejercicio parecido. Compañero Oscar tiene abierto el micrófono. ¿Cómo calcular? El flujo magnético, ¿no? Vale, pregunta de examen. No, lo voy a averiguar y si puedo la otra semana te traigo la respuesta. De un motor DC sería en ese caso, ¿no? Va, sigamos. Bien, ¿de cuáles pérdidas hablamos? Porque aquí dice potencia de pérdida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de pérdidas? Vamos a tener todas estas, pero en su interior, en las cuales, pues, bueno, las principales hay varias, ¿verdad? Pero estas 5 son las que vamos a enfocarnos. Pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre, pérdidas en las escobillas, pérdidas en el núcleo, pérdidas mecánicas y pérdidas dispersas o misceláneas, que eso yo lo estuve buscando y es como pérdida del rozamiento, ¿no? De las piezas. Entonces, esos son los tipos de pérdidas generales que pueden haber, generadores o motores. Entonces, si nosotros calculamos o nos dan el dato de estas pérdidas, podríamos venir y introducir acá en la fórmula para calcular la eficiencia. O en este caso, la diferencia entre la potencia de entrada y la salida. ¿Cuánto es el porcentaje? Vale, mira, aquí fíjate que estaba viendo, porque me quedé con la duda. Yo creo que tienen que ser utilidad de un osciloscopio y no sé si tienen que ver con la histéresis y todo eso. Por ahí va la cuestión. Pero déjame ver, averiguarte más. Okay. Vale, sigamos. Bueno. Bien, hablemos siempre de estas pérdidas. Hablemos ahorita o enfoquémonos en las pérdidas eléctricas o de cobre. Las pérdidas de cobre, o en el cobre, mejor dicho, son las que se representan, o se presentan, mejor dicho, en los devanados del inducido y del campo de la máquina. Las pérdidas del cobre para los devanados del inducido y del campo van a ser dados por esas dos formas. Si queremos calcular las pérdidas en el cobre del inducido, sería PA igual a la corriente en el inducido al cuadrado por la resistencia. Y en el campo sería las pérdidas igual a la corriente en el campo por la resistencia del campo. Entonces, esas serían las dos formas de calcular las pérdidas, pero eléctricas o en el cobre. Va, ¿qué representa cada uno de esos términos? Bueno, que están copiando.
Vale, ¿qué representa cada uno de esos términos? Acá. Pérdida en el inducido, pérdida en el circuito de campo, ahí se los dejo, ¿verdad? Solo para que repasen. Pérdida en la corriente en el inducido, corriente en el campo, la resistencia. Solo apréndase la F y la A, ¿verdad? La F de campo y la A del inducido y listo. Ojo con eso que les pongo al final. Por lo general, la resistencia que se utiliza en los cálculos es la que existe en los devanados, ¿verdad? Y pues se tiene que tomar a temperatura de operación normal. Temperatura en inglés lo puse. Así que eso es un pequeño consejo que se les da. Ahí está lo que representa cada uno de ellos. ¿Están copiando? No. Okay. Bien, ahora vamos a las pérdidas en las escobillas. Las pérdidas en las escobillas son la potencia perdida a través del contacto potencial de las escobillas de la máquina. Y estas van a estar dadas por la siguiente ecuación, en la cual el voltaje de la caída de voltaje en las escobillas por la corriente del inducido. Comúnmente le llaman así, ¿no? Pero el nombre técnico que es escobilla. ¿Todo bien? Claro. Bien. Ya con ganas de irse. Ya casi, ¿no? Así le puedo decir el día del parcial, ya me quiero ir. Bueno, sigamos. Siempre hablando de esas pérdidas en escobilla, dice que la razón por la que las pérdidas en la escobilla se calcula de la manera que estaba en la fórmula es la que la caída de voltaje de un conjunto de escobillas se estudia en conjunto, ¿verdad? No de forma individual. Es aproximadamente constante dentro de una amplia gama de corrientes, ¿verdad? Del inducido. A menos, ¿verdad?, que se les especifique otro valor, se supone que la caída de voltaje en las escobillas aproximadamente va a ser igual a 2 voltios. Entonces, ahí es un apartado que encontré ahí en el libro, entonces ahí se los coloco, que lo vi importante. Solo tomen en cuenta ahí, si quieren apuntar, que siempre se toma en grupo, ¿verdad? No es una individual la pérdida acá. Ok. Bien, ahora vamos con las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo son las que se producen por la histéresis, y ahí les pongo, por si no se acuerdan, qué es la histéresis. Y por corrientes parásitas o corrientes que se pierden, ¿verdad? O que no deseamos y que se producen en el circuito, en este caso en la máquina. Y estas pérdidas varían conforme al cuadrado de la densidad del flujo. Sería beta ahí, ¿verdad? El símbolo al cuadrado. Y en el rotor, conforme a 1.5 ésima potencia de la velocidad de la rotación. Así estaba la palabra ésima. Solo acuérdense del 1.5. Entonces, a esas pérdidas del núcleo tiene que ver la histéresis, que ahí les dejo el concepto por si no se acuerdan, o la idea, y también a las corrientes parásitas. ¿A dónde o en qué parte? En el cuadrado de la densidad del flujo y en el rotor, pues, en la potencia de la velocidad de la rotación. La histéresis, por si no me acordaba, ya no me acordaba, porque acá tengo que manejar términos de eléctrica, yo lo veo la histéresis de forma electrónica. Entonces, es una característica importante para los materiales de los cuales están hechos los núcleos de las máquinas y los aparatos eléctricos, ¿verdad?
Ahí también vi, bueno, busqué que es una propiedad de los sistemas que consiste en no responder instantáneamente a la fuerza aplicada. ¿A cuál fuerza me refiero acá? A la del campo, ¿no? Que se le está generando en este caso al motor. No sé si habían visto la histéresis en otra materia. No. Pensé que sí. Ok, entonces ahí le dejo la idea, ¿no? Sí. Creo que ahí tendrían que haberlo visto, ¿no? Sería electromagnética o Sí, electricidad ingeniero, no, magnética. no es cuando, ¿Hola? digamos, sí, no es cuando ves en digamos, un circuito y lo haces Ajá. y miras la onda del osciloscopio, eso que se ve como charchoso, por así decirse, eso es. Fíjate que yo la histéresis la manejo como un símbolo. Quiero ver, permítame. Vamos acá. Histéresis eléctrica y electrónica y magnética. Vale, pero yo sabía esto, me acuerdo cuando estudié, que con un osciloscopio mirábamos esto, pero dependiendo de las espiras de un material, me acuerdo. Lo hacíamos con un osciloscopio. No sé si alguien de ustedes hizo eso, o se los mencionaron. Entonces, más o menos esto es lo que se ve, pero ahí lo que se quiere dar, bueno, quiero dar a entender, o más o menos para que se den la idea, es que es una pequeña oposición, ¿verdad? De no responder instantáneamente a cuando se le aplica, en este caso, un voltaje o un campo magnético. Entonces se forma esta figura que está acá, a veces es más angosta o más ancha, dependiendo del material. Por ahí me acuerdo de eso, ahí sí les queda un poco. No sé si alguien sabe el término y me puede ayudar ahí. Pero sí lo tuvieron que haber visto. Y la verdad que es una buena fumada, ¿no? ¿Ve? Así que ahí les queda un poquito la incógnita para que sigan buscando o recordando, ¿no? Pregunta de parcial también. No sé si alguien ahí, los que están en casa, saben de algún aporte que, valga la redundancia, que aportar acá con respecto a esto. Yo me acuerdo que tuvieron que haberlo visto en una física, ¿no? Pero igual, no nos vamos a enfocar en eso, no es física, ¿verdad? Solo se los puse ahí como cultura general. Yo siempre trato de si hay algún término, digo, quizás no se acuerden, no me acuerdo, lo voy a poner, ¿verdad? Entonces, Yo, ingeniero, medio me acordaba, que es la tendencia como de un material a conservar sus propiedades, algo así. sí, al Si no me final se equivoco. estudia, ¿verdad? Dependiendo del material, tipo de hierro en este caso, cómo se comporta la histéresis, y eso tiene que ver en algo, cómo va a estar circulando la corriente o el campo magnético. Ahí sí ya no me acuerdo. Sí, algo así. Ok, ahí se los dejo de tarea. Vale, sigamos. Y las pérdidas dispersas. Las pérdidas dispersas no se pueden ubicar en ninguna de las anteriores, ¿verdad? De las categorías que estamos viendo, sin importar qué tanta precisión se tenga para considerar en las pérdidas, o qué tanta precisión tengamos para el diseño del motor, del generador, etcétera, etcétera, siempre van a haber esas pérdidas dispersas, ¿verdad? Todas estas se agrupan en las pérdidas dispersas, y por convención, en la mayoría de las máquinas, las pérdidas dispersas se toman como el 1% de la carga plena, ¿verdad? Entonces, a la hora de diseñar, etcétera, etcétera, se toma en cuenta, ¿no? Como, ¿qué queremos concluir con esto? Que ninguna máquina es perfecta, siempre va a tener pérdidas, pero entonces hay que tomarlas en cuenta. En vista en estas máquinas de C se le llama pérdidas dispersas, a eso, ¿no? Que no lo hace perfecto. Y creo que esa era la última. Quiero ver, mecánicas, ya las vimos, las mecánicas, esa no la habíamos visto, las pérdidas mecánicas también.
Las pérdidas mecánicas en una máquina de corriente directa están asociadas con los efectos mecánicos y van a haber dos tipos: por fricción y por rozamiento en el aire. ¿Se acuerdan que ese término lo estábamos manejando también en la clase pasada? Y las pérdidas por fricción son causadas por el frotamiento entre los cojinetes de las máquinas, también llamados valeros, ¿verdad? Mientras que en las pérdidas por rozamiento con el aire son causadas por el roce entre las partes móviles de la máquina y el aire dentro de la caja del motor, ¿verdad? Lo que vimos en la clase pasada. Y estas pérdidas varían conforme al cubo de la velocidad de la rotación de la máquina. Así que ahí estamos viendo todas las, de forma general, los tipos de pérdidas que tienen que ver con el flujo de la potencia. Ya vamos a ver por qué. Por si alguien está aquí copiando. Ingeniero, una pregunta. Uh-huh. Esa pregunta la tenía desde la clase anterior. Ahorita mencionamos fricción por rozamiento de aire, pero con, digamos, bueno, sería ya meternos en máquinas AC, pero con las bombas de agua sumergibles que a veces vienen bien el embobinado viene sumergido en aceite. Ahí tendríamos que aplicar la constante de lo que sea el aceite. ¿Cómo fue lo último? No te escuché. En algunas bombas de aceite, de algunas bombas de agua que vienen el embobinado viene en un aceite, estas tendríamos que considerar la constante de ese aceite para hacer los cálculos de la pérdida. Me imagino que sí, en ese caso, porque también desconozco, solo así por cultura general, me imagino que tendría que ser también la densidad del aceite, ¿no? Ajá. Tendría Ahí que sí ver, me imagino. tendremos que considerar esos valores para ver cuánto va a ser la pérdida por el ambiente que el embobinado se mantiene, ¿verdad? Sí, porque en este caso estás hablando de una bomba, me imagino que la estás pensando como sumergida o algo por el estilo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, me imagino, ahí sí, pues, no conozco mucho, pero me imagino que, como me estabas mencionando de un aceite, me imagino que hay que ver la densidad líquido, porque si es muy denso, quizás no va a hacer que rote, etcétera, etcétera. Ah, ok. Gracias. Vale, entonces, estas son las pérdidas mecánicas y las dispersas, las que les he mencionado, que son las que siempre se toman, tiene un valor de 1% de la carga plena. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos llegar a este diagrama de flujo de potencia. Este es una de las técnicas, ¿verdad? Es forma general más convenientes para poder considerar las pérdidas de potencia en una máquina. Y a esto se le llama diagrama de flujo de potencia, en el cual, pues, no sé si alcanzan a ver hasta ahí. Sí, ingeniero, se ve. Ok, tenemos la potencia de entrada y si se fijan tenemos como una flechita apuntando hacia abajo, como pérdida, ¿verdad? En este caso, todas las pérdidas que hemos visto, las pérdidas diversas, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo, pérdidas por la corriente o en el cobre y quiero ver. Y acá está la potencia de salida. Ojo con esto. Acá va en esta dirección. Quiero ver. Fíjense cómo está acá. Quiero que lo copien y ya vamos a ver porque esta es la de, si no me equivoco, es la de un motor, permítanme. Este es el diagrama de flujo, ya les digo de cuál. Esta sería la del generador. ¿Por qué la del generador? El par inducido, ¿qué es? Fuerza mecánica. Y llegamos a la salida, ¿qué? A voltaje o corriente. Entonces este sería el diagrama de flujo de potencia de un generador. ¿Se los dejo así o estoy ahí? Vale. ¿Se acuerdan cuál era el término? Pérdidas este. Este de acá. ¿Dónde está la...? No alcanzan a ver, permítanme. La parte de arriba. ¿Pérdidas qué es? CONB. Pérdidas
Por condición, no. Conversión. Convertidas eran. Estas de acá. ¿Dónde estaban? Perdón, lo pienso por acá. Pérdidas convertidas creo que era la palabra. Me acuerdo de la pues. Acá. ¿Esa? Por aquí me acuerdo, creo. Me acuerdo haber visto el término, sí me acuerdo que lo puse. Eran pérdidas convertidas, eran. Ujú. Porque si ustedes se fijan, llevan un proceso. En este caso estamos del diagrama de flujo de potencia del generador. Y acá tenemos lo del torque inducido y que de alguna forma pues se convierte ya en la energía o voltaje, ¿verdad? Vaya, ahora, bien, sigamos. Y en la figura anterior se muestra el diagrama de un flujo de potencia de un generador. Se suministra la potencia mecánica a la máquina y luego se restan las pérdidas dispersas, las pérdidas mecánicas, las pérdidas en el núcleo, y una vez que se ha restado en situaciones ideales, la potencia restante se convierte en potencia mecánica a eléctrica convertida, aquí sabe, me acordaba. Y en el punto llamado, ¿cuál punto? Este de acá que está en la mitad, potencia convertida. Así que es convertida. Sí me acuerdo de haberlo visto. Esas potencias siempre van a ir ahí, ¿verdad? Van a ir adhesivas al generador, ¿verdad? No podemos evitarla, ¿verdad? Y una vez, pues como le dice ahí, en casos ideales, ¿verdad? Así de forma teórica, pues la potencia restante se convierte en potencia mecánica, o sea, le quitamos en cierto porcentaje y lo que sobra va a ser la potencia entregada, ¿verdad? Y acá, pues, la potencia mecánica se convierte o es igual a potencia convertida, es igual al torque inducido por la velocidad angular en ese caso. Esa es la fórmula para poder encontrar la potencia convertida. Y tenemos la potencia eléctrica producida resultante. En este caso es el voltaje por la corriente. Dice ahí, les puse eso como extra, sin embargo, esto no es la potencia que se representa en los terminales de la máquina. Antes de llegar a los terminales, se debe restar las pérdidas eléctricas, la corriente al cuadrado por la resistencia, y las pérdidas en las escobillas. Apréndase aquí cuál es la potencia mecánica convertida y la potencia eléctrica convertida, para tener claro eso.
Bueno, ¿puedo seguir? Ok. Y acá tenemos, fíjense acá cómo está. Tenemos en la parte de entrada potencia, voltaje por corriente, y en la parte de la salida tenemos lo mecánico. ¿Qué sería esto? El del motor, ¿verdad? Entonces pongan el diagrama de flujo de potencia de un motor. Y si se fijan, es al revés. Y también la distribución de cómo están las pérdidas, ¿no? ¿Ya se fijaron en el orden? Comenzamos con las pérdidas por cobre, en el núcleo, mecánicas, y llegamos a las pérdidas diversas. Entonces, ojo con eso. Bueno, sigamos. Ya copiaron. Bien, ya para ir terminando, ya solo estos términos que no lo vamos a alcanzar a ver bien, ¿verdad? Creo que lo voy a tener que agregar en otra clase. Son las curvas de magnetización en una máquina DC, solo es cultura general. Tiene que ver con el voltaje interno generado en un motor de corriente directa y va a estar dado por la ecuación que les di al principio. Y pues, como podemos ver, es directamente proporcional al flujo de la máquina y a la rotación de ella, que es la velocidad angular, ¿verdad? En este caso. Y nos podemos plantear la pregunta de cómo nosotros relacionamos el voltaje interno generado con la corriente del campo en la máquina. Pues ahí pues tendría que involucrarse lo siguiente. La corriente del campo en una máquina de corriente directa nos va a producir una fuerza magnetomotriz, de campo dada por la F, y donde la N es el número de espiras, ¿verdad? Y la I es la corriente. Eso tiene que ver mucho con lo del campo, pero acá lo estamos relacionando con la curva de magnetización. Ya en la otra clase les voy a traer los gráficos para que los veamos. Y pues ya por ir terminando, esta fuerza pues produce un flujo en las máquinas de acuerdo a su curva de magnetización. Viene siendo más o menos como lo de el gráfico de la ley de Ohm. Solo que en esto pues cambian los ejes, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son, para tener en cuenta en una máquina de esa. Vale, ya no los quiero aburrir más. Yo sé que ya están cansados. Vamos a llegar hasta acá. Sé que ya tienen ganas de irse. Bien, los que estamos ahí en virtual, llegamos hasta acá y cualquier cosa, ahí les subo la clase y estar pendiente de los avisos. Ok, gracias, Inge. Feliz noche. Pasen buenas noches, cuídense. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buen provecho a todos. Y los trabajos son en grupo, ingeniero.